Sánchez anuncia la aprobación del Fondo COVID el 16 de junio y una conferencia de presidentes para la reconstrucción. El fondo no reembolsable destinará 9.000 millones a sanidad, 5.000 a compensar la caída de ingresos y 2.000 a educación. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este domingo que el fondo no reembolsable de 16.000 millones destinado a las comunidades autónomas para paliar la pandemia de coronavirus se aprobará el próximo 16 de junio en Consejo de Ministros y ha asegurado que convocará una reunión presencial de la Conferencia de Presidentes el próximo mes de julio para abordar la reconstrucción económica y social. Sánchez, que ha comparecido tras su reunión por videoconferencia con los presidentes de las comunidades autónomas, ha confirmado que el decreto de nueva normalidad que aprobará el martes el Consejo de Ministros incluirá la obligación de seguir utilizando mascarillas tras la desescalada y la garantía del abastecimiento de productos sanitarios esenciales. Como saben, acabamos de celebrar la 13ª Conferencia de Presidentes y Presidentas Autonómicos. Desde que se decretó el estado de alarma el pasado 14 de marzo se han celebrado una conferencia de presidentes cada semana. Y me gustaría recordar que es el mayor número de conferencias de presidentes celebradas en la historia de nuestra democracia reciente. Para que se hagan ustedes una idea, durante estos últimos 40 años de democracia, un poco más de 40 años de democracia, se habían celebrado solo 6 conferencias de presidentes y durante estos 3 meses se han celebrado 13 conferencias de presidentes autonómicos que lógicamente pues no han sido una balsa de aceite, no han faltado, mejor dicho, tensiones, desde luego, pero eso nada tiene de especial, siempre que las diferencias se expresen con respeto, y eso es algo que me gustaría también poner en valor porque así se ha producido a lo largo de estas últimas semanas. En todo caso, lo novedoso, además de la frecuencia y también el convertir en estructural este tipo de celebraciones, de conferencias de presidentes en un Estado compuesto como el nuestro, donde hay competencias tan importantes como la sanidad y también la educación en manos de las comunidades autónomas, lo que decía es que lo novedoso, además de la frecuencia, es que hemos comprobado que podemos trabajar juntos. El Gobierno de España y las comunidades autónomas, los gobiernos autonómicos. Eso a veces significa coincidir, como hemos coincidido, otras veces significa discrepar, pero siempre dialogar, buscar puntos de encuentro entre los máximos responsables de las distintas instituciones. En estas casi 60 horas de reuniones que hemos mantenido todos los domingos, creo que hemos entendido mejor las preocupaciones de los presidentes y presidentas autonómicos y creo que también todos y cada uno de ellos han entendido mejor las razones del Gobierno de España. Una tarea que tenemos por delante es implicar, como les he dicho a los presidentes y presidentas autonómicos, mucho más a los gobiernos autonómicos en la reconstrucción económica y social de nuestro país. Por tanto, quisiera que la primera conferencia presencial de presidentes y presidentas autonómicos con el Gobierno de España, que podamos celebrar una vez estemos todos en la nueva normalidad, se consagre precisamente a este punto. Que juntos abordemos esa tarea de recuperación, de reconstrucción social y económica, como nos disponemos a hacerlo también desde el punto de vista europeo, el Gobierno de España y el resto de Estados miembros con la Comisión Europea en el marco de la Unión Europea. En la conferencia de hoy hemos tratado distintos asuntos muy relevantes para el conjunto de la ciudadanía española. Primeramente, hemos repasado la situación de la pandemia en los distintos territorios. Esta próxima semana todo el territorio español habrá abandonado la fase 1 del plan de desescalada, de transición hacia la nueva normalidad, lo hemos denominado. El 52% de los españoles y españolas entrarán en la fase 3, es decir, ya estamos a punto de transitar en ese 52% de ciudadanos españoles y españolas hacia esa nueva normalidad. 25 millones de ciudadanos están a las puertas de la nueva normalidad, a lo que podemos llamar también la normalidad provisional. Y el resto, es decir, el 48% restante de españoles y españolas están en fase 2, por prudencia y a la espera, esperaremos que muy pronto se pueda producir, de seguir avanzando para incorporarse el resto de comunidades autónomas a esa fase 3. El alivio aún no será total, pero sí mucho mayor. Crece día a día la sensación de que recuperamos espacios de movilidad, de actividad y no se los cedemos al virus. Ya estamos en pie
Y este éxito es, me gustaría subrayarlo, de todos y de todas. Es el éxito de la solidaridad, es el éxito del compromiso social, también del conjunto de instituciones, y es el esfuerzo colectivo del conjunto de la sociedad española. Les he dado las gracias a todos los presidentes y presidentas autonómicos por su colaboración, por su cooperación, por su coordinación y el esfuerzo que han desplegado durante estas semanas tan intensas, tan duras, que hemos vivido en primera persona. Y quiero hacerlo no solamente en privado, sino también públicamente ante el conjunto de la ciudadanía, el reconocimiento por parte del Gobierno de España de la tarea realizada, desplegada por parte de los gobiernos autonómicos. Como saben, este viernes se aprobó la sexta y última prórroga del estado de alarma en un Consejo de Ministros extraordinario, posterior a la aprobación por parte de la mayoría del Congreso de los Diputados de esta sexta y última prórroga hasta el 21 de junio. Su característica fundamental es que aquellas comunidades autónomas que se encuentran en fase 3, insistimos, que representan al 52% de la ciudadanía española, tendrán la capacidad de tomar todas las decisiones relativas a su territorio, incluida la finalización del propio estado de alarma. Por tanto, el estado de alarma, la cogobernanza que definimos en ese estado de alarma ha sido eficaz. Ahí están los datos, ahí están los números, ahí está viéndose el éxito de este plan de desescalada que hemos diseñado entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas. En los momentos más extremos de la pandemia se reforzaron los mecanismos de coordinación porque todos éramos muy conscientes de que nos necesitábamos más que nunca unos a otros. Éramos y somos interdependientes. Las competencias de gestión, como he subrayado en muchas ocasiones, sanidad especialmente, también las residencias de mayores, se han mantenido siempre en todas y cada una de las comunidades autónomas, pero se reforzó, lógicamente, el papel del Ministerio de Sanidad y en los primeros estados de alarma el papel también del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Ministerio del Interior para coordinar las políticas de desplazamientos y también movilizar todos los recursos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que fueran decisivos en los momentos más extremos que afortunadamente ya hemos superado. Posteriormente, la coordinación reforzada se circunscribió al Ministerio de Sanidad. Las comunidades autónomas siempre, insisto, han mantenido sus capacidades de gestión en el ámbito de la sanidad, pero ahora, en el marco de esta desescalada institucional, en cuanto se alcanzan por parte de los distintos territorios la fase 3, recogen el testigo las comunidades autónomas en su totalidad y, por tanto, la facultad de decidir con plenas facultades. En pocas semanas, en todo caso, después del 21 de junio, nos tocará movernos al conjunto del país en una realidad distinta a la que conocíamos antes de la pandemia. Es lo que denominamos nueva normalidad. No encontramos un nombre mejor, es lo más parecido a la normalidad, pero no es la normalidad a la que estábamos acostumbrados. Significa, en consecuencia, que desaparecen las medidas excepcionales con las que hemos combatido y vencido esta primera oleada de la pandemia, pero la situación no es como antes de la que el virus irrumpiera en nuestro país, en nuestra vida. Y mientras el virus siga amenazando, pues lógicamente la vida no volverá a ser como antes. No es algo nuevo en nuestras sociedades. Pensemos, por ejemplo, que la irrupción a gran escala del terrorismo internacional impuso reglas nuevas de seguridad, por ejemplo, en los aeropuertos, en las estaciones, en edificios públicos, y ahora tendremos que convivir durante un tiempo, esperemos que la ciencia nos dé una alegría pronto, durante un tiempo con el virus hasta que podamos neutralizarlo definitivamente. Y eso nos obliga a tomar precauciones para evitar esta vuelta atrás. Lo que hemos vivido parece una pesadilla, pero desgraciadamente ha sido muy real. Las miles de vidas perdidas han sido desgraciadamente reales. También ha sido muy real la fatiga de nuestros sanitarios, a quien quiero expresamente felicitar en el día de hoy por el merecidísimo premio Princesa de Asturias a la Concordia. Y también, lógicamente, la angustia en el encierro en las casas que hemos vivido todos y cada uno de los ciudadanos de nuestro país. Es tan real que lo están viendo y viviendo, desgraciadamente, ahora mismo otros países con la misma crudeza que nosotros lo vivimos. En España han bajado mucho los fallecimientos hasta llegar a 67 en esta última semana. Son dolorosos y quiero transmitir mi condolencia a los familiares afectados, a las personas queridas, pero quedan lejos los momentos trágicos
en que se contaban por cientos las víctimas diarias. En un país, fíjense, tan próximo y admirable como es Gran Bretaña, esta semana aún ha habido 1.636 muertes por COVID-19 y en una superpotencia como Estados Unidos han sido 6.344. Por tanto, ¿qué es lo que quiero decir? Que el riesgo está ahí. Es más, puede volver. La amenaza de una segunda ola no es un invento, es un hecho que tiene precedentes en otras pandemias pasadas y es un riesgo del que advierte a todo el mundo la Organización Mundial de la Salud y tenemos que evitarla a toda costa. Por eso, este próximo martes aprobaremos, y esto es el anuncio que me gustaría hacerles, el próximo martes aprobaremos en el Consejo de Ministros un Real Decreto Ley con las normas que deberemos seguir una vez termine el estado de alarma para evitar rebrotes, para mantener en definitiva a raya al virus. El estado de alarma se ha demostrado imprescindible en una situación aguda como la que hemos pasado. No había una fórmula B para una situación tan extrema como la que hemos sufrido. No era posible limitar derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución como el de la libertad de movimiento o el de reunión. Y, en consecuencia, ha sido una herramienta constitucional que nos ha servido como instrumento eficaz para contener la pandemia y para superar esta primera ola de la emergencia sanitaria. Pero una vez superada la fase aguda, pues lógicamente se requieren otras medidas. Sucede como en cualquier enfermedad, si me permiten este símil. Cuando está en fase aguda se aplica un tratamiento de choque y cuando remite, como es el caso, se pasa a un tratamiento mucho más liviano. Y si la infección desaparece, se elimina la medicación. Eso es lo que esperamos hacer cuando desaparezca el virus gracias a la vacuna. Hemos abordado este punto en la conferencia de presidentes. La medida o las medidas se están trabajando en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde está presente el Ministerio de Sanidad y los consejeros y consejeras de Sanidad de los distintos gobiernos autonómicos y regirán mientras se mantenga la emergencia sanitaria. Es decir, estas normas que vamos a aprobar el próximo martes en el Consejo de Ministros regirán mientras se mantenga la emergencia sanitaria. La implicación y la gestión de las comunidades autónomas, ya fuera del estado de alarma, es fundamental, máxime cuando son ellas las que tienen la competencia, como siempre han tenido, en materia sanitaria. Les adelanto las ideas que el Gobierno propone a las comunidades autónomas para este Real Decreto Ley de nueva normalidad y cuyo detalle se concretará antes del martes. En primer lugar, en lo relativo a la prevención y a la higiene pública, se adoptarán, mejor dicho, planes y estrategias de actuación para afrontar emergencias sanitarias mediante actuaciones coordinadas de salud pública. Las personas de 6 años en adelante tendrán la obligación de usar mascarillas, siempre que no resulte posible garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad. Esta medida se aplica en los medios de transporte público. Este uso obligatorio no se aplicará a personas con alguna dificultad o enfermedad respiratoria o alguna discapacidad que lo impida, como ha sido el caso hasta este momento. Se contemplan también medidas organizativas de prevención, higiene para, entre otros, los centros de trabajo, hospitales, establecimientos sanitarios, centros docentes, con el fin de evitar la coincidencia masiva de personas o que hagan inviable mantener la distancia de seguridad interpersonal. También para comercios, actividades y hostelería, restauración, equipamientos culturales, instalaciones deportivas. Y asimismo, se adoptarán medidas en el transporte público para garantizar un nivel de oferta adecuado a la evolución del COVID-19, así como para evitar aglomeraciones. Esto en lo que respecta a la primera de las cuestiones, que es la prevención y la higiene pública. En segundo lugar, contendrá este Real Decreto Ley medidas sobre medicamentos y productos sanitarios. Se garantiza, por ejemplo, el abastecimiento de medicamentos esenciales para hacer frente al virus del COVID-19 y también se prevé algo importante, y es que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios pueda otorgar licencias excepcionales para la fabricación de mascarillas, batas quirúrgicas y otros equipos de protección. Hay disposiciones sobre detección precoz y control de fuentes de infección y vigilancia epidemiológica. Se establece, por ejemplo, algo fundamental, es la obligación de facilitar a la Autoridad de Salud Pública competente todos los datos necesarios para el seguimiento y la vigilancia epidemiológica de la COVID-19 para conocer de manera inmediata los casos y los posibles rebrotes de la epidemia.
Igualmente, los servicios de salud de las comunidades autónomas y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla garantizarán que a todo caso sospechoso de COVID-19 se le realizará una prueba diagnóstica por PCR u otra técnica de diagnóstico molecular, y se hará tan pronto como sea posible desde el conocimiento de los síntomas. Y por último, se establecerán medidas para garantizar las capacidades de respuesta de nuestro sistema sanitario. Es decir, las comunidades autónomas han de garantizar la capacidad para responder ante posibles rebrotes en la transmisión del virus a través de la elaboración de planes de contingencia ante el virus. Y para ello deberán garantizar un mínimo de respuesta en atención primaria y hospitalaria para responder ante incrementos importantes y rápidos en la transmisión del COVID-19. En definitiva, como pueden ver, estas medidas están pensadas para mantenernos alerta frente al virus. El COVID-19 sigue circulando, sigue al acecho y debemos mantener las barreras para evitar su propagación. Por eso hemos de mantener a punto nuestro sistema de salud, hemos de acumular equipos de respuesta, tratamiento y hemos de extremar la higiene pública en todos los lugares públicos, en el transporte, en el recreo, en el trabajo. Pero el primer control, como me han escuchado decir en algunas otras comparecencias públicas, pasa por cada uno de nosotros y nosotras. La higiene más eficaz es la higiene individual. La responsabilidad descansa sobre cada una de las personas. Hay algo llamativo, si me permiten este paréntesis, hay algo muy llamativo en todos los casos de rebrote que estamos conociendo estas últimas semanas. La mayoría de las veces, si se fijan, hay detrás una imprudencia. Unos pasajeros que embarcan en un avión con síntomas, una concentración excesiva por encima de lo permitido en cada fase, mejor dicho, una reunión sin seguir las normas de protección. Cada cual puede ser una barrera contra el virus, lo hemos aprendido a lo largo de esta pandemia, o también puede ser un agente propagador de la infección. Insisto, en consecuencia, en la responsabilidad individual. Insisto, en consecuencia, en la higiene de manos, el uso de mascarilla, el mantenimiento de la distancia en espacios concurridos. Sé que es muy difícil, pero no es más difícil que seguir las reglas de aseo y de urbanidad que ya todos hemos incorporado a nuestra vida cotidiana. Y sé también que el esfuerzo es aún mayor entre los más jóvenes. Pueden tener la sensación de inmunidad porque esta enfermedad ataca mucho más duramente a los mayores, pero ustedes tampoco están a salvo y, sobre todo, si se mantienen lejos de la infección, están protegiendo a los mayores. Así que se lo suplico, háganlo por sus padres, por sus abuelos, háganlo por ustedes mismos, pero también por todos los demás. En estos próximos meses, cambiando de tercio, vamos a recibir a miles y miles de visitantes. Los vamos a recibir de nuevo. Posiblemente por las circunstancias que hemos vivido, que estamos atravesando, serán menos que otros años, pero serán millones de personas. Hemos de mostrar un país que ha sabido superar la emergencia y que garantiza seguridad sanitaria en cada detalle. Nos visitan por nuestra naturaleza, por nuestros paisajes, por nuestro clima, por nuestra gastronomía, por nuestra cultura, por nuestra acogida, en definitiva. Pero también porque España es un país seguro. Hemos de seguir siendo un país seguro frente al delito, pero también debemos ser un país seguro frente a la enfermedad del COVID. Durante los próximos meses debemos hacer de la prudencia una forma de vida. Evitar un retroceso está en manos de todos nosotros y todas nosotras. Debemos recordarlo siempre. Debemos integrarlo en nuestra vida cotidiana. Otro de los aspectos que hemos tratado en la conferencia de presidentes celebrada hoy ha sido el paso enorme en decencia, en justicia social que supone la aprobación del ingreso mínimo vital la pasada semana. Para hacerse una idea de su alcance, del interés que ha suscitado esta medida, bastará un dato que me gustaría compartir con todos ustedes. Solo en una semana, solo en esta semana que llevamos desde la aprobación del ingreso mínimo vital, en la página web dedicada al ingreso mínimo vital se han recibido 21 millones de visitas. 21 millones de visitas, en las que se han hecho 3,5 millones de simulaciones de las prestaciones. Cifras que, si visualizan algo, es entender el enorme impacto de esta medida en la sociedad española. Un enorme impacto positivo.
Hoy quiero hacerles por ello un nuevo anuncio, y es que el próximo día 26 de junio, 255.000 ciudadanos y ciudadanas de nuestro país recibirán el ingreso mínimo vital en sus cuentas bancarias. Esto representa que 75.000 hogares desde junio se van a ver beneficiadas de oficio de esta medida. Pues bien, más de la mitad de los beneficiarios de oficio de este ingreso mínimo vital van a ser menores. Esta es una de las razones por las cuales se justifica la aportación del ingreso mínimo vital, la creación de esta medida tan extraordinaria, y es precisamente, como les he señalado en alguna otra ocasión, la lucha contra la pobreza infantil. Otro de los asuntos tratados hoy en la conferencia de presidentes se refiere al fondo no reembolsable, que conocen ustedes, de 16.000 millones de euros para las comunidades autónomas y que comuniqué hace unas semanas ya a los presidentes y presidentas autonómicos. El destino es combatir los efectos directos de la pandemia y también financiar el incremento del gasto sanitario que ineludiblemente se ha tenido que vincular a la lucha contra esta pandemia y compensar también la caída de ingresos públicos que han sufrido las comunidades autónomas. Hoy quiero anunciarles que el fondo será aprobado en el Consejo de Ministros del próximo día 16 de junio a través de un Real Decreto Ley. Este fondo contempla el mayor desembolso jamás aprobado para las comunidades autónomas en la historia reciente de nuestra democracia. Estará destinado a la sanidad pública y también, y esta es la principal de las novedades, a la educación pública. Sanidad pública, educación pública. Las características o el fondo COVID-19 es un gesto, yo creo que de lealtad institucional por parte del Gobierno de España. Creemos, este es un gobierno que cree en el Estado autonómico y apostamos en consecuencia por dotarlo de recursos, siquiera extraordinarios, como consecuencia de, las políticas que han tenido que poner en marcha a lo largo de estas últimas semanas, como consecuencia de esta emergencia sanitaria. Las características, como decía antes, del fondo COVID-19 serán las siguientes. En primer lugar, hablamos de transferencias directas, no de préstamos. Por tanto, las comunidades autónomas no deberán devolver este dinero, ni les incrementará la deuda, ni generarán intereses de ningún tipo. Esta es una entrega definitiva y es algo también muy poco común en el funcionamiento del Estado autonómico, y esto quiero ponerlo en valor también por la sensibilidad que está mostrando el Gobierno de España para con los gobiernos autonómicos. Por tanto, son transferencias directas, no son préstamos. En segundo lugar, son recursos que se reparten sin condicionalidad, es decir, cada comunidad autónoma usará los fondos recibidos y no rendirá cuentas ante el Gobierno, sí lo hará a los ciudadanos a través de los respectivos parlamentos autonómicos. Y permítame que insista, el fondo COVID-19, este fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros, supone la mayor transferencia de recursos para las comunidades autónomas jamás realizada al margen del sistema de financiación autonómico. Comprendo que los ciudadanos no estén familiarizados con este tipo de cantidades, pero para que se hagan simplemente una idea, esta cantidad de 16.000 millones de euros equivale a más del triple del presupuesto del que dispone este año ministerios tan importantes como el de Educación o el de Sanidad. Casi el doble del presupuesto para infraestructuras de este año, y es el triple del presupuesto para seguridad ciudadana de este año. Por tanto, creo que el esfuerzo que está mostrando el Gobierno de España en relación con este asunto, sobre todo para defender la sanidad pública, para defender también la educación pública, cuando en septiembre ya tenemos y tendremos a los niños y niñas a la vuelta en el colegio, me parece definitivo. Otra de las cuestiones que querría trasladarles es que las semanas transcurridas desde el inicio, o desde el anuncio, mejor dicho, las hemos dedicado precisamente a dialogar y a consensuar con las comunidades autónomas, también con los partidos políticos que van a tener que convalidar este Real Decreto en el Congreso de los Diputados. Lógicamente, y esto se ha dicho por parte de algunos presidentes autonómicos, arrancamos con una propuesta de criterio de reparto que hemos mejorado y hemos modulado para incorporar las aportaciones que nos han hecho las fuerzas parlamentarias que van a tener que convalidar este Real Decreto Ley en el Congreso, o también las propias comunidades autónomas que van a tener que gestionarlo. Hemos, en todo caso, buscado reflejar con la mayor fidelidad posible el impacto que la pandemia ha tenido en los presupuestos de todos y cada una de las comunidades autónomas y ciudades autónomas. Y así finalmente se ha decidido el siguiente reparto de los 16.000 millones de euros del fondo no reembolsable, y que se hará en 4 tramos.
El tramo 1, de 6.000 millones de euros, se repartirán en base a criterios representativos de gasto sanitario, a pagar este mismo mes de julio, en cuanto sea convalidado el Real Decreto Ley. Por tanto, un tramo de 6.000 millones de euros, a pagar, como he dicho antes, en el mes de julio. Luego habría un tramo segundo de hasta 3.000 millones de euros, que se repartirá en base a criterios representativos de gasto sanitario, a pagar en el mes de noviembre. Por tanto, un total de 9.000 millones de euros cubrirán el incremento del gasto sanitario como consecuencia del COVID-19 que han tenido que hacer frente las comunidades autónomas. Habrá un tramo 3 de hasta 2.000 millones de euros y se va a repartir en base a criterios representativos de gasto en educación pública, a pagar en septiembre. La educación es para este Gobierno una prioridad absoluta, como lo es también para el conjunto de gobiernos autonómicos. Supone, en definitiva, una garantía de que todos los niños y niñas, independientemente de la capacidad económica de su familia, tengan las mismas oportunidades. La educación de hoy es, sin duda alguna, el bienestar económico y social de mañana. Por tanto, 2.000 millones de euros a pagar en septiembre para la educación pública de nuestros niños y nuestras niñas. El tramo cuarto, de hasta 5.000 millones de euros, se repartirá entre las comunidades autónomas de régimen común, principalmente en base a criterios relacionados con la disminución de los ingresos por la caída de la actividad económica a pagar en diciembre. Así pues, de los 16.000 millones de euros, insisto, la mayor cantidad, aparte del sistema de financiación autonómica puesta a disposición de las comunidades autónomas, de esos 16.000 millones de euros, se destinarán 9.000 millones de euros para inversión sanitaria. No me gusta hablar de gasto sanitario. Inversión sanitaria. 2.000 millones de euros se destinarán a inversión educativa. No gasto educativo, inversión educativa. Y 5.000 millones de euros cubrirán la caída de los ingresos públicos como consecuencia de las medidas tan extraordinarias en materia de confinamiento que hemos tenido que adoptar para hacer frente a la emergencia sanitaria. Los destinatarios del fondo será el conjunto de comunidades autónomas, salvo en el tramo 4, en el que solo incluya las del régimen común. He compartido asimismo con los presidentes y presidentas de las comunidades autónomas que, además del fondo COVID-19, este fondo de 16.000 millones de euros, hemos puesto en marcha otras medidas para mejorar su disponibilidad de recursos para atender esta emergencia sanitaria. Por ejemplo, hemos actualizado las entregas a cuenta, es decir, para que me entiendan, los fondos que se adelantan a las comunidades autónomas sobre lo que les corresponde en financiación autonómica. Es más, es la primera vez en la historia de nuestra democracia en que el Gobierno de España actualiza las entregas a cuenta sin tan siquiera haber aprobado un anteproyecto de presupuestos. Hay que poner en valor, en consecuencia, esta gestión. Estos 9.000 millones de euros de financiación extraordinaria para sanidad deben ser el principio, a juicio del Gobierno, de reparación de las deficiencias que se han detectado en el Sistema Nacional de Salud. Estos días escuchamos decir con frecuencia que la pandemia ha puesto en cuestión nuestro Sistema Nacional de Salud. Hemos descubierto que la sanidad española no era tan buena como pensábamos, es justo lo contrario. La sanidad española es incluso mejor de lo que pensábamos. Lo que hemos descubierto es que no estaba cuidada como se merece. Hemos comprobado la calidad y la entrega de nuestros profesionales sanitarios, a los cuales quiero volver a rendir homenaje y reconocimiento por parte del Gobierno y el conjunto de la sociedad española. Hemos constatado la capacidad de respuesta inmediata del sistema en cuanto se le inyectan recursos. Pero hemos comprobado también las heridas que dejaron los recortes practicados en fechas todavía recientes, que ya nadie puede negar a la vista de los acontecimientos. Y hemos comprendido de una vez para siempre que ninguna coyuntura económica ni tampoco circunstancia política puede justificar el maltrato a nuestro servicio público de salud, porque eso equivale a hacernos más débiles y más frágiles, como hemos visto durante estas semanas tan difíciles. Después de lo que hemos vivido, la sociedad nos exigirá que cuidemos de la sanidad pública española exactamente de la misma forma en la que la sanidad pública española cuidó de nosotros en los peores momentos. Y tampoco nadie podrá entender la ciencia y la investigación como actividades subsidiarias, a merced de épocas de abundancia, como si fuera un lujo solamente y exclusivamente para ricos. Nadie se atreverá a disfrazar la fuga de talentos como una experiencia formativa o vital. La sociedad exigirá un país
en el que la ciencia y la investigación sean lo que deben ser y nunca debió dejar de ser, y es un sector estratégico. Donde sí hemos comprobado una fragilidad preocupante es en lo referido al cuidado de nuestros mayores. En ese punto se impone un examen de conciencia colectivo acerca de las condiciones en que son atendidos y cuidados nuestros mayores. En establecimientos de titularidad pública o privada, sostenidos o no con fondos públicos. Y se impone una mejora dentro del respeto al marco competencial autonómico, pues son ellas las que gestionan esta política, pero pensando sobre todo y por encima de todo en las personas. Tampoco podremos ignorar por más tiempo los enormes déficits que tenemos en materia de conciliación, de racionalización horaria, de jornadas laborales, de acceso desigual a la educación a distancia o despoblación rural, porque son cuestiones esenciales que han tomado relevancia en estas semanas de pandemia. Tampoco nadie podrá defender la desigualdad como solución, ni siquiera temporal. Nadie aceptará que sigamos adelante dejando atrás hogares desabastecidos y una tasa de pobreza infantil como la que desgraciadamente sufre aún nuestro país. Debemos hacerlo entre todos, no unos contra otros, porque no lo olvidemos, este es un país de todos, no el de unos contra otros o el de unos a costa de otros. Este es un país de futuro, para todos y para todas. Y es un país grande, es un país hermoso, es un país con capacidad de hacer lo mejor. Un país que el mundo entero asocia a la belleza, al talento y a la alegría del bienestar. Un país que, digámoslo con orgullo, sabe dar ejemplo de cómo los intereses nacionales pueden estar y ser también los de las naciones amigas, liderando la respuesta europea a la pandemia. Hoy podemos contemplar con esperanza la batería de acciones que comienza a desplegarse a nivel comunitario, a nivel europeo. La flexibilización de los criterios de déficit público, la triple red de 540.000 millones de euros aprobado en el Consejo Europeo, el incremento del marco financiero plurianual o la creación de un fondo de recuperación para la economía europea de 750.000 millones de euros que tendremos que negociar en el mes de junio. Detrás de todas estas iniciativas y de estas cifras astronómicas ha estado siempre el impulso de varios países y entre ellos quiero recordar y reivindicar también el papel de nuestro país, de España. Medidas de las que nuestro país será una de los principales potenciales beneficiarios, pero también el conjunto de la Unión Europea, el mercado común europeo. Por ellas hemos trabajado incansablemente desde el primer minuto y así vamos a seguir haciéndolo hasta el final. Porque después de lo que hemos vivido, Europa no puede mirar a otra parte, porque luchamos por hacer la Europa de todos. Y otra iniciativa de ámbito europeo y muy importante para la reactivación económica de nuestro país es la apertura, o la reapertura, mejor dicho, de nuestras fronteras. Como saben, este último jueves el primer ministro italiano, el señor Conte, y yo mismo nos dirigimos a la presidenta de la Comisión Europea, a la señora Van der Leyen, para establecer un calendario conjunto de recuperación de la libertad de movimiento en el espacio Schengen, de cara a esa nueva normalidad en la que nos adentramos todos los Estados miembros. España e Italia somos dos de los países europeos con mayor atractivo turístico y abogamos por la coordinación de la Unión Europea en el levantamiento de las restricciones en las fronteras en base a criterios epidemiológicos comunes, claros y transparentes. Creemos que tiene que ser el liderazgo de la Unión Europea quien establezca estos criterios comunes, claros, transparentes, en base a, lógicamente, el aporte de los expertos epidemiólogos. En el caso de las fronteras exteriores, no las interiores dentro de la Unión Europea en el marco Schengen, sino las de terceros países, los criterios deberán ser también conjuntos y basarse en los umbrales de incidencia del COVID en terceros países. El próximo 1 de julio, como saben, volverá el turismo extranjero y resulta esencial que el transporte se rija por protocolos de seguridad sanitaria que estén armonizados y acordados por todos. Esto es particularmente relevante en el caso de las medidas de seguridad sanitaria en frontera, que consideramos deberían ser comunes a toda la Unión Europea y al espacio Schengen. Sabemos de sobra que la pandemia no va a cambiar nuestra naturaleza como seres humanos, pero sí podemos y debemos cambiar nuestros comportamientos para hacerlos más éticos, más inteligentes. Debemos aprender del pasado para hacer mejor nuestro porvenir.
Y los europeos aprendimos, por ejemplo, de la crisis de 2008, que la insolidaridad solo trae más sufrimiento a todos. Por eso, ahora hemos sido capaces de poner en marcha soluciones que hace una década nos parecían inimaginables, no fuimos capaces de alcanzar. Una reflexión final que compartí con los diputados y diputadas en el debate sobre el estado de alarma es el recordatorio de que virus, la palabra virus, es un término que viene del latín y que significa originalmente veneno. El veneno del odio es el veneno más dañino porque destruye las comunidades. Lo estamos viendo en algunos lugares, señaladamente en una nación amiga tan poderosa como es Estados Unidos. Sin justicia no hay paz. Nada se puede construir sobre el odio. No estamos atados a ningún destino. Podemos elegir cooperar en lugar de confrontar, unirnos en lugar de dividirnos, usar la palabra para construir en lugar de para destruir, para insultarnos. Podemos evitar, en definitiva, las provocaciones. Y esa elección depende de todos y cada uno de nosotros. Y si lo hacemos, conseguiremos levantarnos todos de nuevo, igual que hemos conseguido doblegar al virus. Esa es la tarea que tenemos por delante y a la cual me gustaría llamar al conjunto de la opinión pública y, sin duda alguna, también al conjunto de fuerzas políticas. Nada más y muchas gracias. Gracias, presidente. Por tanto, comenzamos ahora con el turno de palabras. Están ya varios compañeros aquí en la sala de prensa, otros tantos intervendrán por videoconferencia. Menciono la lista de medios que hoy participan en esta conferencia. La Información, Euskal Telebista, El Independiente, Radio Galega, Cuarto Poder, Cantabria Directa, Televisión Canarias, OK Diario, el diario italiano Avvenire y Canal Sur Televisión. Comenzamos con la información. Os ruego, compañeros, que digáis vuestros nombres. Se os pasa un micrófono para la intervención. Adelante. Gracias, secretario de Estado. Gracias, presidente. Me gustaría preguntarle por las ayudas europeas, en primer lugar, el Fondo Next Generation. ¿Cuándo está previsto que llegue? Si se puede acelerar o si está sujeto a la aprobación del marco financiero plurianual y, por tanto, llegará a partir del año que viene. En segundo lugar, por los presupuestos. ¿Usted qué plan tiene? ¿Va a acelerar la negociación? Y si está dispuesto a tender la mano a partidos como Ciudadanos. Y, en último lugar, me gustaría preguntarle por una posible crisis de gobierno. ¿Qué planes tiene en caso de promocionar a Pedro Duque a la Agencia Espacial Europea y a Arantxa González Laya a la Organización Mundial del Comercio? ¿Qué piensa para su futuro? Muchas gracias. Pues muchas gracias por sus preguntas. En relación con la primera, los fondos de recuperación, como he señalado antes en mi intervención, será el 19 de junio cuando tengamos la primera negociación, diálogo entre los Estados miembros con la Comisión Europea. Creo que va a ser por videoconferencia y, por tanto, no va a ser presencial. Muy probablemente no sea en esa fecha cuando lleguemos a un acuerdo, porque hay diferencias importantes, no solamente en el fondo de recuperación. Ya saben ustedes que hay países del norte de Europa que quieren más préstamos que transferencias, otros países que defendemos que haya más transferencias que préstamos. En definitiva, va a ser una negociación compleja, como también el marco financiero plurianual. Por tanto, la posición del Gobierno de España es aprobarlo cuanto antes, porque creo que es importante el que abordemos la recuperación con las máximas garantías, con las herramientas en el momento oportuno, y el momento oportuno es ahora. En relación con el cuándo, efectivamente, usted ha indicado que el marco financiero plurianual tendría lugar, su vigencia a partir del 1 de enero del próximo año, y, por tanto, lo que trabaja el Gobierno de España es también adelantar algunos de esos recursos vinculados al Fondo de Recuperación al segundo semestre del año. En todo caso, tampoco olvidemos que ya hay 3 instrumentos puestos en marcha a partir del 1 de junio, esa línea precautoria a través del MEDE, sin ningún tipo de condicionalidad para hacer frente al gasto sanitario. En segundo lugar, la partida vinculada con el Banco Europeo de Inversiones. Y, en tercer lugar, algo por lo que ha trabajado mucho el Gobierno de España, que es el Fondo SURE, el Fondo de Reaseguro de Desempleo, que nos va a permitir financiar los ERTEs en nuestro país. Sobre los presupuestos generales del Estado, creo que la tarea que tenemos entre todos, y es algo que les he dicho también a las comunidades autónomas en esa conferencia de presidentes que tengamos presencial después de que estemos todos en la nueva normalidad, me refiero a todos los territorios, y que se celebren los comicios en el País Vasco y en Galicia, creo que es la tarea de todos el de la recuperación social y económica. Y, por tanto, creo que eso es un debate ineludible que deberemos plantear al conjunto de fuerzas parlamentarias. Y cuando digo el conjunto de fuerzas parlamentarias me refiero a todas.
Y, por tanto, esperamos contar con esa mayoría parlamentaria que nos permita tramitar unos presupuestos acordes con la realidad social y económica que nos ha dejado la pandemia. Y en relación con las candidaturas del señor Duque, el ministro de Ciencia, Investigación, a la Agencia Europea, a la Agencia Espacial Europea, y también de la ministra de Asuntos Exteriores a la Organización Mundial del Comercio, bueno, yo creo que siempre es un orgullo que haya candidatos y candidatas tan cualificados del Gobierno de España para puestos tan importantes, de tanta relevancia internacional. Pues si demuestra algo es que efectivamente este es un Gobierno que se ha movido en su elección por eso, por una capacidad, por el mérito, por el conocimiento, por la confianza que despierta no solamente dentro, sino también fuera, perfiles como el del señor Duque o la señora González Laya. Sí, pregunta ahora ETV por videoconferencia. Presidente, ETV, adelante. Buenas tardes, sí. Armena, de Euskal Telebista, la televisión vasca. Quería plantearle 3 preguntas, 2 de ellas relacionadas con la movilidad y una tercera con elecciones vascas en este caso. Sobre movilidad, algunos presidentes, entre ellos el lehendakari Urkullu, plantean que a partir del día 15 sea posible la movilidad entre comunidades autónomas limítrofes que estén en la fase 3. ¿Se ha tomado en la reunión alguna decisión al respecto? Y una duda, si es requisito indispensable para esta movilidad entre comunidades abandonar la fase 3, es decir, levantar el estado de alarma y entrar en la nueva normalidad. O por otro lado, sobre movilidad también, se ha planteado en la reunión permitir la movilidad transfronteriza, si es en nuestro caso sería hacia la zona de Aquitania. Y como le decía, sobre elecciones vascas, tras el acuerdo con EH Bildu, en el marco de la reforma laboral, ¿ve factible trasladar este acercamiento entre las 3 fuerzas, PSOE, Podemos y EH Bildu, de cara a las elecciones vascas? Muchas gracias. Pues muchas gracias por sus preguntas. En relación con la primera, efectivamente, se ha planteado por parte de algunos presidentes autonómicos su disposición a poder moverse entre comunidades autónomas. Nosotros lo que hemos dicho es que en esta última fase, a partir de la fase 3, aquellas comunidades autónomas que estén en fase 3, con el marco del estado de alarma ya van a poder decidir la gestión absoluta de todas estas cuestiones. Pero, evidentemente, lo que es la movilidad entre comunidades autónomas, lo que van a tener que solicitar sería el levantamiento del estado de alarma. Por tanto, lo que quiero decirles es que las comunidades autónomas que estén en fase 3, con el paraguas ahora mismo del estado de alarma, tienen la capacidad de pedir al Gobierno de España, en este caso a la autoridad sanitaria, el que se levante el estado de alarma y, lógicamente, nosotros pues aceptarlo en función de la realidad epidemiológica que tienen estos territorios. Y, por tanto, es en ese paraguas, con el levantamiento del estado de alarma, cuando se podrá plantear esa movilidad entre comunidades autónomas que efectivamente no tengan estado de alarma y estén ya en esa nueva normalidad. Por eso es importante que aprobemos el próximo martes en el Consejo de Ministros este Real Decreto Ley de nueva normalidad, porque una vez fuera del estado de alarma, pues estos territorios tendrán que verse, no voy a decir regulados, pero de alguna manera amparados, esas conductas sociales, esas exigencias de distanciamiento social que nos plantea la autoridad sanitaria, o incluso de utilización obligatoria de mascarillas, etcétera, etcétera, que antes he relatado, pues necesitan un paraguas jurídico, y eso será ese Real Decreto Ley de nueva normalidad. Y en relación con el último de los asuntos, yo creo que la candidata Idoia Mendia ha dejado claro cuál es su parecer. Y, por tanto, no tengo nada que añadir al respecto. El Independiente pregunta ahora. Buenas tardes, presidente. Cristina de Lauz, del Independiente. Ha aludido usted un par de veces al debate de este miércoles en el que se aprobó la 6ª prórroga del estado de alarma. Y hablando de ese debate, usted ahí hizo una afirmación en defensa de su ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en el sentido de que si le estaban atacando es porque había desmantelado la policía patriótica. Quería saber exactamente en qué había consistido esta operación del ministro Marlaska y si el cese de Pérez de los Cobos está en esta dinámica. Si en algún momento el señor Pérez de los Cobos, entienden ustedes que formaba parte de alguna policía patriótica. También en este sentido, si cree, como el ministro de Consumo, Alberto Garzón, que hay elementos reaccionarios y golpistas en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y luego una cuestión de hoy mismo, está habiendo muchas manifestaciones en España
en contra del racismo por los acontecimientos derivados en Estados Unidos, que han provocado pues, una nueva controversia racial en este país. Cuando hubo las manifestaciones críticas con el Gobierno, por ejemplo, la vicepresidenta dijo que este tipo de actos ponían en riesgo la salud de las personas y la ministra Montero también decía que aquí parecía que lo que se pedía era la libertad para contagiar. Quería saber qué valoración hace de los actos multitudinarios que están teniendo hoy lugar. Gracias. Pero no los de Estados Unidos, los de aquí, dice. De España, los de España. Pues gracias, Cristina, por sus preguntas. En relación con la primera de las cuestiones, en fin, el señor Marlaska tiene todo el derecho, toda la capacidad de poder elegir su equipo y, sobre todo, cuando él ha dicho en muchas ocasiones que lo que quiere es abordar un proceso de modernización de aquellas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con las personas de confianza que él considera oportunas en cada una de las responsabilidades, ¿no? Quiero recordarle, además, que, por ejemplo, la directora general de la Guardia Civil, la señora Gámez, es la primera mujer de la historia no solamente de la democracia, sino la historia de la Guardia Civil al frente de esas responsabilidades. Por tanto, cuenta con toda mi confianza el ministro del Interior, el señor Grande Marlaska. Yo, en relación con los informes policiales, yo prefiero no opinar sobre ellos. Lo que sí que me gustaría es, pues, hombre, que se elaboraran con todas las garantías y también con la confidencialidad debida, porque evidentemente los estamos conociendo en todos los medios de comunicación, ¿no? Y hay una cosa que me llama mucho la atención, y ya más por parte de la oposición, ¿no? Y es que al final, en fin, el 8 de marzo fue una manifestación, una concentración que se celebró en los 5 continentes, y encuentro, como dije en el Congreso de los Diputados, algo extraño el que haya fuerzas políticas que traten de empecinarse en vincular feminismo y una causa en la cual yo creo que puede abrazar la mayoría de ciudadanos españoles, de la igualdad entre hombres y mujeres, que traten de vincularlo con el COVID-19. Me parece que es algo bastante curioso, cuanto menos. En relación con el ámbito que usted se refería de las declaraciones del ministro de Consumo, decirles que este es un Estado social y democrático de derecho sólido, las instituciones funcionan y, evidentemente, pues la Guardia Civil tiene toda mi confianza. Y si hay algún elemento que se aparta de sus obligaciones, pues evidentemente no está comprometiendo el prestigio de la institución. Se compromete solo a sí mismo. Y esta es una cuestión que me gustaría también expresar, lo mismo que sucede, por cierto, en cualquier otra actividad humana. Lo que dije exactamente en el Congreso de los Diputados es que cuando nosotros llegamos al Gobierno hace 2 años, había un caso que está ahora mismo en los tribunales, y es la investigación de un uso supuestamente fraudulento que se hizo por parte de la anterior administración en la creación de una parapolicía, de una policía paralela para obstaculizar supuestamente la investigación de casos de corrupción por parte de la anterior administración. Y lo que dije es que si hay un ministro del Interior que ha colaborado desde el principio en la remisión de datos que ha pedido la justicia, en este caso la Audiencia Nacional, ha sido el ministro Marlaska. Y en relación con las manifestaciones, decirle que, pues evidentemente, lo que yo pido para unas manifestaciones las pido para otras, las exijo para otras. Que se cumplan con las normas de distancia social y que no pongamos en riesgo, insisto, la salud pública de todos. La responsabilidad individual en esta fase, en la fase en la que nos encontramos y sobre todo ya cuando entremos en la nueva normalidad, es fundamental. Lo que sí que le diré, expresando, porque creo que es importante también, ¿no?, que se conozca la posición del Gobierno de España. En fin, yo creo que el racismo, al igual que el machismo o que el fascismo, son elementos que atentan contra la base fundamental de la democracia, que es la igualdad de derechos entre todos los ciudadanos. Y me gustaría recordar el artículo 14 de nuestra Constitución, que dice lo siguiente, y es que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Creo que en momentos como los que estamos viviendo y en países como estamos viendo, el reivindicar nuestra Constitución, el artículo 14, y el que este es un país que desde luego va a defender siempre las conquistas en derechos y en libertades, y que va a defender a ultranza la igualdad de derechos y libertades entre los ciudadanos, con independencia de cuál sea su origen o cualquier otra circunstancia, es algo primordial. Podemos escuchar, no ver, pero sí escuchar a Radio Galega. Adelante, Radio Galega.
Hola, buenas tardes. Cruz Martínez, de Radio Galega. Por lo que contestó antes a la compañera de TV, entiendo que la última palabra del paso a la nueva normalidad la va a tener el Ministerio de Sanidad. Querría saber si esto es así. ¿Hasta dónde llega entonces la competencia de los presidentes autonómicos en la fase 3? Luego, quería saber también si habrá un plan nacional, como pide Núñez Feijóo, para la eventualidad de que se produzca un rebrote. Si baraja el Gobierno que, llegado ese caso, se puede restringir el movimiento entre territorios, ¿quién tendría la competencia de restringir esos movimientos y cuándo se considerará que hay rebrote? Luego habló también usted de la próxima conferencia de presidentes presencial después de las elecciones de Galicia y el País Vasco. ¿Habrá el domingo que viene conferencia telemática o esta es la última de las semanales? Y luego, si me permite una última, esta mañana hubo una manifestación bastante numerosa en Viveiro reclamando una solución para Alcoa, entre otras cosas, piden la nacionalización y si no hay una solución reclaman la dimisión de la ministra Maroto. ¿Está el Gobierno buscando una solución para Alcoa? Vamos a ver, gracias Cruz, pues son muchas preguntas, voy a tratar de responderlas de manera muy sistemática para no alargarme mucho en la respuesta. Respecto a la primera, sobre la nueva normalidad, el paso, vamos a ver, voy a ser muy claro, quizá no me haya expresado ni explicado lo mejor posible para que se me haya entendido. En esta fase tercera, la autoridad delegada competente son los presidentes y presidentas autonómicos. Por tanto, aquellos territorios que estén en fase 3 tienen la potestad no solamente de decidir cuánto tiempo ese territorio se queda en fase 3, sino que incluso pueden decidir si pasan ya a la nueva normalidad y, por tanto, proponer al Gobierno de España el levantamiento del estado de alarma. Por tanto, lo que no podemos hacer es renunciar, dimitir nosotros de una prerrogativa tan importante como es la libertad de movimiento y la restricción del mismo, que lógicamente tiene que preservarse y garantizarse en el Gobierno de España y no en un gobierno autonómico. Esta es, creo que, haber respondido a su pregunta. En relación con el rebrote, pues evidentemente una de las cosas que tiene como fin este Real Decreto Ley de nueva normalidad que vamos a aprobar el próximo martes es establecer una serie de criterios basados en digamos, las recomendaciones de la autoridad sanitaria para que normas de distanciamiento social, condiciones de trabajo, condiciones en los centros docentes, en los hospitales, etcétera, etcétera, se mantengan. Es decir, el uso de mascarillas, en fin, todo lo que, el uso de geles, todo aquello que hemos ido asumiendo, asimilando como ciudadanos a lo largo de estas semanas de estado de alarma. Por tanto, hasta que no haya una vacuna, hasta que no haya un remedio, pues evidentemente vamos a tener que vivir en una suerte de una normalidad vigilada, una normalidad con mayores protecciones para mantener al virus a raya como lo hemos logrado hasta ahora. Dentro de ese Real Decreto Ley, pues lógicamente una de las cuestiones fundamentales es la provisión de datos que se le va a dar a la autoridad sanitaria, en este caso al Ministerio de Sanidad, para saber exactamente qué composición de la evolución epidemiológica tenemos en todos y cada uno de los territorios durante los próximos meses. Pero evidentemente lo que representa la restricción de movilidad, lo he dicho en muchas ocasiones, esa restricción de movilidad, esa restricción en la libertad de reunión, que son derechos fundamentales, pertenece al Gobierno de España y solamente existe un instrumento para poder hacerlo y ejecutarlo, que es el artículo 116 de nuestra Constitución, la Ley Orgánica del 81, que es el estado de alarma y su desarrollo legislativo. Por tanto, esperemos no llegar a ese punto, desde luego no queremos llegar a ese punto, lo que necesitamos es reforzar los mecanismos de coordinación en lo que estamos. De hecho, ya lo estamos haciendo. Durante estas semanas el Ministerio de Sanidad y los consejeros y consejeras de Sanidad se han reunido, no voy a decir a diario, pero al menos una o dos veces por semana y creo que está perfectamente engrasada la coordinación institucional entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas. Habrá una videoconferencia de presidentes la próxima semana. Hasta el día 21, hasta la finalización del estado de alarma, siempre va a haber una videoconferencia de presidentes todos los domingos. Y una vez finalice el estado de alarma, pues evidentemente lo que querremos será celebrar una conferencia de presidentes presencial y nos gustaría que fuera evidentemente después de la celebración de las elecciones en Galicia y en el País Vasco. En relación con Alcoa, la ministra de Industria, disculpe, pues lógicamente desde hace 2 años llevamos trabajando
Hemos dado solución y salida a algunas de las centrales de Alcoa en otros lugares, en Asturias y en otras partes de Galicia, y evidentemente estamos en diálogo con el comité de empresa, también buscando inversores, como dije en el Congreso de los Diputados hace unos días, precisamente para darle una salida, un horizonte a una planta sin duda alguna importante para todos en Galicia. Cuarto Poder está en la sala. Buenas tardes, presidente. Soy Sato Díaz, de Cuarto Poder. A raíz de la situación en Estados Unidos ha hecho referencia, pero quería saber qué valoración hace al respecto del motivo de las movilizaciones y qué valoración hace de la respuesta que ha dado el Gobierno de Donald Trump a las mismas. Como decía una compañera, hoy se han sucedido distintas manifestaciones en España mostrando la repulsa al racismo, promovidas por organizaciones de personas migrantes y racializadas. Una de sus reclamaciones es la regularización masiva de inmigrantes para garantizar sus derechos ciudadanos. ¿El Gobierno progresista lo tiene en mente en horizonte de esta legislatura? Por otro lado, las ONGs denuncian en el CETI de Melilla hacinamiento de unas 1.600 personas, malas prestaciones en alimentación, en sanidad. ¿El Gobierno plantea dar alguna solución a esta situación? Y, por último, con respecto al COA, que le ha preguntado también una compañera, ¿descarta la nacionalización el Gobierno? Gracias. Bueno, muchas gracias. En relación con la primera de las cuestiones, lo he dicho antes, creo que afortunadamente nuestro país tiene una constitución antirracista. En su artículo 14 claramente define lo que representa la igualdad en los derechos y en las libertades. Y evidentemente creo que lo más importante como Gobierno es guardar la proporcionalidad en la respuesta a cualquier eventualidad que se pueda producir. Eso es lo que siempre he asumido en primera persona y creo que es una buena guía de conducta para el conjunto de gobernantes. Sobre la cuestión del CETI, pues, en fin, son varias ocasiones en las que no solamente estos colectivos del tercer sector, sino también el propio Gobierno y el Ministerio, en este caso de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, ha hablado de ello. Es verdad que los CETIs pues son una realidad que tenemos que abordar y tenemos que abordarla para dignificarla. En eso está el Gobierno de España. En cuanto a la regularización, la verdad es que, en fin, no he tenido un planteamiento de ello porque, en fin, he estado durante estos meses pues dedicado a otra cosa mucho más urgente, pero bueno, tomo nota de ello, de esta reivindicación, y en relación con Alcoa creo que he respondido a la colega de Galicia. Vamos ahora a Cantabria Directa. Adelante, Cantabria Directa por videoconferencia. Hola, muy buenas tardes. José Luis López, Cantabria Directa. Señor presidente, antes quisiera agradecer este espacio que está a disposición de los medios de comunicación nacionales, autonómicos, locales y extranjeros desde el inicio del estado de alarma hace ya 85 días y sirve de una ayuda informativa importante a todo el conjunto de la nación, y agradecer el trabajo que se realiza sin horario ni descanso por parte de la Secretaría de Estado de Comunicación. Cuestiones, presidente. El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Rivilla, ha reclamado en esta reunión, en esta videoconferencia, el IVA de 2017, que son aproximadamente 45 millones de euros, y los 22 millones de euros del Hospital de Valdecilla. A ver qué nos puede decir sobre esta cuestión. Mundo taurino. El IVA del espectáculo taurino, presidente, es del 10%, pero la venta del toro sigue siendo del 21%. Los empresarios taurinos solicitan equipararlo al resto de venta de productos ganaderos, como puede ser el ganado ovino o el ganado vacuno, y además que el propio toro de lidia sea considerado un componente más de la cultura de España, un valor cultural en sí mismo. El propio presidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, recientemente elegido, Antonio Bañuelos, se ha entrevistado con el jefe del Estado, con el rey, y le ha enviado una carta también a la vicepresidenta cuarta del Gobierno de España, la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera, en la que le pide que atienda a los ganaderos de este toro de lidia, un toro bravo que cuida el tejido rural de nuestro país y conservan una raza autóctona única, el toro en un espacio natural. Y dos cuestiones tan solo ya más para terminar, de deportes. La Unión Ciclista Internacional está a la espera de una decisión del Ministerio de Sanidad español para dar el visto bueno o no a una carrera como es la Vuelta Ciclista Burgos, que abriría el calendario internacional entre el 28 de julio y el 4 de agosto, y una de las etapas
coge directamente a 3 comunidades autónomas, como son Castilla y León, Cantabria y el País Vasco, con la llegada en alto del picón blanco. Aquí además hay mucha afición, usted practica algo en el tiempo que puede el ciclismo, y ciclistas de primera línea como Mikel Landa están por saber qué es lo que va a suceder. Ya para terminar, el fútbol retoma el vuelo el 11 de junio, el baloncesto hace lo propio el 17 de junio. Un mensaje para los deportistas y cuándo finalmente se van a poder acceder los espectadores a los estadios. Presidente, muchas gracias y buenas tardes. Pues muchas gracias, José Luis, por tus palabras o por sus palabras, y sin duda alguna también agradecer de corazón y reconocer también en la figura del secretario de Estado el ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas que estamos haciendo diariamente los distintos responsables del Gobierno, desde el director del CAES al ministro de Sanidad, a las autoridades delegadas a lo largo de del estado de alarma, y lógicamente quiero reconocer también en mi persona ese esfuerzo que se ha hecho de transparencia, que me parece muy importante reivindicar. Desde luego yo lo reivindico. En relación con las cuestiones que ha dicho del IVA y del Hospital de Valdecilla, bueno, en relación con Valdecilla, yo ya le he recordado al presidente de Cantabria que el Gobierno de España en estos 2 años pues ha cumplido con la aportación de más de 20 millones de euros que se ha hecho a Cantabria. Pero, insisto, es que el Gobierno de España en estos meses ha puesto en manos de las comunidades autónomas 24.500 millones de euros. Que se dice pronto. 24.500 millones de euros. No solamente con los anticipos a cuenta, sino también con estos 16.000 millones de euros de fondo no reembolsable. Insisto, que es que no tiene condicionalidad, que no son préstamos, son transferencias, que la única condicionalidad es la rendición de cuentas que van a tener que hacer ante a los parlamentos autonómicos y su ciudadanía. En fin, 9.000 millones de euros para gasto sanitario, o inversión sanitaria, mejor dicho. 2.000 millones de euros para la educación y 5.000 millones de euros aproximadamente vinculados con la pérdida de ingresos. Entre ellos se va a incorporar, lógicamente, la pérdida de ingresos en el transporte público, porque, evidentemente, durante estos meses de confinamiento, pues los ciudadanos no han utilizado el transporte público como se ha utilizado antes, lógicamente, de la pandemia. Por tanto, en fin, yo creo que el Gobierno de España, entiendo que los presidentes autonómicos quieran más y más, pero el Gobierno de España está haciendo una transferencia sin precedentes en la historia de la democracia a las comunidades autónomas, reconociendo el esfuerzo que están haciendo y reconociendo, pues, lógicamente, el agujero que se les ha creado en las cuentas públicas como consecuencia de la crisis económica y social derivada de la crisis sanitaria del COVID. Por tanto, puedo estar de acuerdo en algunas de las apreciaciones que hace el presidente Revilla, como otros muchos presidentes autonómicos, y en otras pues discrepo, porque este es un gobierno que lógicamente ha defendido el Estado compuesto, el Estado autonómico, y evidentemente está poniendo muchos recursos en manos de las comunidades autónomas. Insisto, no ha habido en democracia un aporte, una transferencia de recursos a las autonomías como la que está haciendo el Gobierno de España. Sobre el toro de Lidia y el IVA, pues honestamente tengo que estudiarlo, no tengo datos para poder posicionarme sobre esta cuestión. Sobre los deportes, ya me gustaría a mí poder coger la bici más de lo que últimamente he podido cogerla, que es nada, pero en todo caso le agradezco esa empatía. Y, evidentemente, pues el Ministerio de Sanidad está trabajando con efectivamente los ciclistas y también con el fútbol y con el básquet. Se ha suscitado hoy, precisamente en la conferencia de presidentes, esta cuestión de los aforos en los estadios de fútbol, en los estadios de baloncesto. Bueno, el Ministerio de Sanidad, con el Consejo Superior de Deportes y también con las ligas y federaciones, pues están trabajando para ver si podemos dar una respuesta común, porque creo que es de justicia también, ¿no? El que, en fin, no haya en un sitio sí aficionados en el estadio y en otro sitio no aficionados en el estadio, porque, como sabe usted, pues las competencias de salud pública están residenciadas en las comunidades autónomas y, por tanto, bueno, nosotros no vamos a renunciar a dar una respuesta homogénea, que yo creo que es pues legal desde el punto de vista, intelectual, para el conjunto de aficiones y de los equipos de fútbol, de baloncesto. Interviene por videoconferencia OK Diario. Adelante. Sí, presidente, buenos días. Le quería preguntar, en primer lugar, me preguntan los compañeros que le traslade a ver si se va a suspender el paso del estrecho a petición del presidente de la Junta de Andalucía
en estas últimas horas. En segundo lugar, ¿cómo le explica a un estudiante que, por ejemplo, no pueda volver a la universidad hasta septiembre, pero sí puede ir a una discoteca a partir de mañana lunes si está en fase 3? ¿Cómo le explica a una familia que se le muere un ser querido que no pueden ir más de 25 personas al funeral, pero en cambio sí pueden ir 400 a un concierto de aire libre? Y luego le quería preguntar también, ya hemos dejado atrás la parte sanitaria de la pandemia, lo más duro, como con palabras suyas. Pasado esto, poniéndonos en política, se ha menospreciado la pandemia, hemos sido el país con más sanitarios afectados por la falta de protección, algunos ministros se han saltado la cuarentena, se ha usado el Real Decreto de Alarma para colocar al vicepresidente Iglesias en la comisión del CNI, se han contado los fallecidos de una forma que, según los datos de estadística, aparecen miles más de los que hay en los registros civiles. No se ha hecho público todavía los que han fallecido en las residencias. Se ha comprometido usted hasta 20 veces de que no pactaría con Bildu y ha pactado. Hay miles de personas que todavía no han cobrado el ERTE desde marzo. Se ha ocultado información a la ciudadanía. No se ha colaborado con los tribunales en la causa abierta contra el delegado del Gobierno. Se ha creado una mayor de las crisis en el seno de la Guardia Civil. ¿Por alguno de estos motivos usted o alguien de su Gobierno cree que debe dimitir? Bueno, pues, en fin, muchas gracias por su pregunta. La verdad es que más que una pregunta son afirmaciones que usted hace y que yo, pues, respeto, pero no comparto. Me permitirá entrar, como entra usted en esta, digamos, disquisición con afirmaciones, pues yo no compartir algunas de las que ha hecho, pero voy a ceñirme a las preguntas sobre la suspensión del paso del Estrecho. Es algo que he dicho a las comunidades autónomas. Estamos trabajando precisamente ante la eventualidad de que se produzca y, por tanto, desde hace semanas llevamos trabajando desde el Gobierno de España en un grupo de trabajo interministerial y también hablando con gobiernos del resto de Europa y también, lógicamente, de Marruecos. Sobre la segunda de las cuestiones, sobre si unas actividades se pueden hacer, otras no se pueden hacer, evidentemente, vamos a ver, yo lo comparto. Hay, lógicamente, no es que sean contradicciones, es que estamos hablando de un plan de desescalada, de un plan de transición hacia una nueva normalidad, donde uno de los elementos que siempre dije desde el principio, era la gradualidad de los mismos. Y, por tanto, que iba a haber actividades que se iban a permitir en la fase 1, en la fase 2 otras y en la fase 3 otra. Evidentemente, siempre bajo el paraguas y el asesoramiento de los expertos del CAES y también un poco lo que hemos visto en otras experiencias internacionales comparadas y también de acuerdo a lo que nos han planteado las comunidades autónomas, donde les recuerdo que el 80-85% de sus propuestas fueron incluidas en el plan de desescalada. Con lo cual, la gradualidad explica y justifica algunas de las contradicciones que aparentemente usted, pues, ha planteado en su pregunta. Sobre la mortalidad, porque me parece importante también trasladar alguna cuestión a los ciudadanos. Lo hemos venido diciendo durante estas semanas, lo ha dicho aquí el doctor Simón en reiteradas ocasiones. Yo creo que el que haya todos estos datos que usted ha hecho referencia, por ejemplo, los excesos de mortalidad, los datos que da, por ejemplo, el Instituto Carlos III o el Instituto Nacional de Estadística, son datos complementarios a los datos que arroja el Ministerio de Sanidad. No son datos contradictorios, son datos complementarios. Y me explico. Primero, justifica la máxima transparencia, la transparencia absoluta que ha tenido el Gobierno de España en el devenir de toda esta pandemia. En segundo lugar, son datos parciales, no homogéneos. Estos datos que se arrojan por parte del Instituto de Salud Carlos III y también el Instituto Nacional de Estadística. Por tanto, cuando digo que son parciales y no son homogéneos, me estoy refiriendo a que es difícil el poder compararlos unos con otros. En consecuencia, hay 4 puntos fundamentales que me parecen importantes subrayar. En primer lugar, los excesos de mortalidad se estiman, no se miden. Requieren de un proceso estadístico de modelización de mortalidad esperada, es decir, una predicción. En segundo lugar, lo medimos desde organismos públicos, como he dicho antes, de forma transparente, el Instituto Carlos III, también el Instituto Nacional de Estadística. Y lo hemos hecho durante toda esta pandemia. No es contradictorio, sino complementario a lo que notifican las comunidades autónomas al Ministerio de Sanidad. Los datos que arroja el Ministerio de Sanidad son datos que, primero, se contabilizan en base a los criterios que nos transmite la Organización Mundial de la Salud, que nosotros asumimos, y evidentemente son las comunidades autónomas las que nos trasladan esas cifras. No estiman, en tercer lugar, las personas que han muerto por infecciones del COVID. Estos excesos de mortalidad no lo estiman.
sí permiten estimar el verdadero impacto en vidas de la pandemia, la mortalidad indirecta y la mortalidad adelantada. Esto no es por la infección por el virus, pero sí por el impacto social y sanitario que ha tenido la pandemia, el aislamiento y el cambio de estructura social y sanitaria. Lo que quiero decir con esto es que, como hemos dicho desde el principio de la pandemia, cuando superemos la pandemia y tengamos una cierta perspectiva, podremos saber exactamente, con más calidad en los datos, cuál ha sido la envergadura en términos de letalidad de esta pandemia. Sí decirle, en todo caso, que ya empezamos a ver algunos datos que me parece muy importante subrayar y ahí reconocer también el trabajo del Ministerio de Sanidad, del Instituto Carlos III y también del Ministerio de Ciencia, porque el estudio de seroprevalencia que hemos conocido a lo largo de esta pasada semana, de esta semana, no la pasada semana, pues la segunda oleada, los resultados de la segunda oleada nos sigue diciendo lo mismo, un 5% de contagiados en el conjunto del país por el COVID-19 y en torno a un 1% de letalidad. Bueno, quiero decirle con esto que todavía necesitamos tiempo para que todas las informaciones encajen, pero en todo caso lo que no se le puede criticar al Gobierno es no dar información y no ser transparente. Lo estamos siendo diariamente cuando damos las cifras de fallecidos, que afortunadamente hoy son infinitamente inferiores a las que hemos tenido hace semanas, y en segundo lugar lo estamos siendo cuando estos excesos de mortalidad y estos informes, quien precisamente los está haciendo son instituciones públicas pertenecientes al Gobierno de España, ya sea el Instituto Nacional de Estadística o ya sea el Instituto Carlos III. En todo caso, nosotros como Gobierno, como Poder Ejecutivo, lo que hacemos diariamente en esta sala, con el director del CAES, con el ministro de Sanidad, es dar la información sobre fallecidos que nos trasladan las comunidades autónomas en base a protocolos que todos hemos asumido y que provienen pues, de una institución, a nuestro juicio, nada cuestionable, como es la Organización Mundial de la Salud. Televisión Canarias está en la sala, adelante. Buenas tardes, presidente. Silvia Mascareño, de Televisión Canaria. Un par de preguntas. La primera, respecto al turismo. Tanto usted como distintos miembros del Gobierno insisten en los últimos días en la necesidad de coordinar tanto la apertura de fronteras como los protocolos de seguridad en el seno de la Unión Europea para que España, esa marca España, sea un destino seguro. En esa línea, el Gobierno de Canarias insiste en la necesidad de hacer PCR o test a los turistas. Me gustaría saber cuál es la postura del Gobierno español en el seno de la Unión Europea al respecto, si van a apostar ustedes por hacer PCRs, quién tendría que asumir ese coste, si tendrían que hacer en origen o en destino. Y después, respecto a la inmigración, hay pendiente una reunión bilateral Canarias-Estado con el Gobierno de Canarias. Me gustaría saber si hay fecha ya para esa reunión y, en todo caso, cuáles van a ser las líneas de actuación respecto al tema de la inmigración con Canarias, si hay posibilidad de fondos adicionales para acoger a esos inmigrantes que están llegando en medio de la pandemia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por sus preguntas. En relación con el turismo, la propuesta que hemos firmado el primer ministro italiano y yo creo que es la propuesta de sentido común. Es decir, si vamos a reabrir las fronteras dentro del espacio Schengen, lo tendremos que hacer en base a unos criterios homogéneos, en base a una realidad epidemiológica que sea liderada por la Unión Europea a través del CAES europeo, que es el ECDC, y, lógicamente, el aporte de los Estados miembros. Lo que no tiene ningún sentido es que abramos las fronteras del espacio Schengen y abramos cada uno de los países nuestras fronteras a terceros países fuera del espacio Schengen, porque entonces no va a haber control. Porque pueden entrar por Portugal, o pueden entrar por Francia, o pueden entrar por Alemania y venir a España, o viceversa. Lo que quiero decir con esto es que o encontramos una solución común, homogénea, en base a criterios científicos, epidemiológicos, donde se analice cuál es la incidencia acumulada de la epidemia en los países terceros, fuera del espacio Schengen, o estaremos desprovistos de unas garantías que nos permitan dar respuesta con eficacia a eventuales rebrotes. Y en eso está el Gobierno de España, tanto a nivel europeo como también a nivel extracomunitario. Es uno de los planteamientos que haré personalmente a la presidenta de la Comisión Europea y que me gustaría compartir también con el resto de Estados miembros, porque creo que no hay otra solución. En el momento en el que abramos Schengen, que nosotros esperamos abrirlo cuanto antes, evidentemente cuando ya hayamos superado esta emergencia sanitaria, lo importante es controlar
a los turistas que nos vengan de fuera. Quiero además recordar una cosa que algunos de los colegas han comentado, ¿no? El por qué, por ejemplo, Alemania ha permitido el que se vaya a otros países y no a España. Bueno, esto tiene que ver con la cuarentena que nosotros hemos planteado. Incluso el Ministerio de Exteriores alemán hace muy pocos días dijo que en cuanto se levantara la cuarentena en España, pues lógicamente ellos iban a permitir que se pudiera venir a España. Y la cuarentena, lógicamente, lo hacemos como una medida extra de control de ese turismo extranjero. Es verdad que el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha planteado el tema de los PCR, de si hacerlos en origen y luego a la vuelta hacer otro PCR, imaginemos desde Canarias a Alemania. Bueno, son debates que tenemos que sustanciar primero con los Estados miembros y, en segundo lugar, tendremos que sustanciarlo también con las aerolíneas y con las agencias de turismo, ¿no? Pero creo que daremos una respuesta segura al conjunto de turistas y también al sector turístico en los próximos días. Y en relación con la migración, creo que es esta semana cuando se van a reunir. Presidente, tenemos dos últimas comunicaciones, aunque una de ellas parece que se ha cortado, la del diario italiano Avvenire, así que vamos a Canal Sur Televisión. Adelante. Buenas tardes, presidente. Soy Ana Isabel Rodríguez, de Canal Sur Televisión. Tengo varias preguntas. La primera, una cuestión que hoy ha planteado el presidente de la Junta de Andalucía ante la preocupación de la llegada masiva de pateras a las costas andaluzas. Andalucía ha pedido en este sentido un protocolo para adaptar espacios donde realizar pruebas, aislar a las personas y que puedan hacer ahí la cuarentena. Quería saber si se va a hacer así y qué medidas va a adoptar el Gobierno pues, para controlar esa seguridad de los inmigrantes que entren por Andalucía. También le quería preguntar por la apertura de las fronteras con Portugal y si, bueno, acaba de decir que se va a dar una solución común desde la Unión Europea. Quería saber si de todos modos va a haber un contacto bilateral con Portugal para que esto se haga antes, como dijo la ministra Maroto, pues sobre el 21 de junio, o si se descarta esta posibilidad. También otra pregunta sobre si nos podía adelantar cómo se van a gestionar esos corredores turísticos con países extranjeros para que sean seguros. Y una última cuestión, si se pueden plantear dudas jurídicas respecto a que en la tercera fase el Gobierno central ceda las competencias a las comunidades autónomas cuando el estado de alarma se mantiene hasta el día 21. Me refiero al artículo 7 de la Ley Orgánica del Estado de Alarma, que dice que sí que se puede hacer cuando afecta a una comunidad o a una parte y no a todo el Estado, como ocurre. Si ven que esto pueda plantear algún problema jurídico. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Ana, por sus preguntas. En relación con la última, creo que no. Creo que es perfectamente plausible el que podamos levantar el estado de alarma de algunos territorios. Lo que es importante es que desde el punto de vista formal, esa competencia, la del levantamiento del estado de alarma, no reside en las autonomías, sino que reside en el Gobierno de España. Cuestión distinta es que las autonomías puedan solicitar al Gobierno de España que la emergencia sanitaria ya está, a su parecer, absolutamente superada y, por tanto, que no tiene sentido que tengan estado de alarma. Este es un poco el acuerdo, digamos, en términos formales, a los que he llegado con los presidentes autonómicos. Serán ellos los que propongan al Gobierno de España el levantar el estado de alarma. Y el estado de alarma, pues evidentemente se levantaría a petición de esa comunidad autónoma, siempre en fase 3, nunca previamente, ¿no? Y sobre sus preguntas más concretas, en fin, nosotros ya establecimos una serie de protocolos ante una petición que hizo Canarias en su momento en cuanto a la recepción de esos inmigrantes ilegales para controlar efectivamente, digamos, la salud pública y ver exactamente su estado de salud, si estaban contagiados o no por el COVID-19. El planteamiento que se ha hecho ahora es un protocolo en cuanto a si hay
bueno, pues infraestructuras para cuarentenarlos, etcétera. Vamos a estudiarlos, en todo caso, en las próximas semanas. Y sobre Portugal, decirles que bueno, nosotros llegamos a un acuerdo con Portugal, llegamos a un acuerdo también con Francia en cuanto a el cierre de fronteras y en cuanto a también el tránsito de trabajadoras transfronterizos, ¿no? En Portugal y, por ejemplo, en Extremadura, también en Andalucía, pues hay muchos casos, ¿no? de gente que trabaja en un país y reside en el otro. Bueno, evidentemente lo que haremos será pues llegar a acuerdos, pues lógicamente con un buen vecino como es Portugal, pues sin duda alguna. Y además con mi amigo el primer ministro Costa, pues todavía con mayor seguridad. Y en cuanto a los corredores seguros, pues creo que he respondido antes a la pregunta de su colega, ¿no? Creo que lo importante es que tengamos un paraguas europeo, que todos nos dotemos de unos criterios homogéneos, epidemiológicos, de valoración de la incidencia acumulada de la epidemia en terceros países, porque esa será la única manera que tengamos de poder medir exactamente y poder garantizar la salud pública en los países de la Unión Europea. Última conexión con el diario italiano Avvenire. Solo podemos escuchar la voz de la corresponsal. Adelante. Sí, buenas tardes, Paola Del Vecchio del diario Avvenire. Muchas gracias, presidentes. Dos preguntas. En las próximas negociaciones en el Consejo de Europa del 19 de junio, donde se definirá el reparto del Fondo Europeo de Recuperación y la proporción entre transferencias directas y créditos, España e Italia irán con una posición conjunta. Y en el caso, ¿hasta dónde asumirían una reducción de las transferencias a fondo perdido respecto a los créditos? Por otra parte, para volver a la carta para la reapertura coordinada de las fronteras Schengen que usted ha enviado con el presidente Conte a la presidenta de la Comisión Europea, ya han recibido una respuesta. Por otro lado, entre tanto, los dos países, aunque en situaciones epidemiológicas muy parecidas, van adelante en un orden muy distinto. Italia ha reabierto las fronteras el 3 de junio y España no lo hará hasta el 1 de julio. ¿A qué se debe esta diferencia de criterios? Parece un poco contradictorio. Muchas gracias. Bueno, pues gracias, Paola, por sus preguntas. En relación con la negociación de la Unión Europea y si vamos a aceptar que haya una reducción de transferencias y mayores préstamos, bueno, nosotros vamos con el ánimo de que sea justo al revés, de que haya mayores transferencias y menos préstamos, ¿no? Porque entendemos que la solidaridad en un ámbito como es el de la emergencia sanitaria y una pandemia que nos ha golpeado a todos por igual, me refiero en Italia, en España, pues creo que necesita de la solidaridad y del aporte de todos, ¿no? Es más, desde el punto de vista económico y social, esta pandemia ha golpeado a todos, porque hasta incluso países en donde el número de contagiados y de fallecidos no es tan elevado, pues evidentemente el impacto que tiene sobre la actividad económica está siendo brutal. Y por tanto creo que es muy importante, en fin, lo que estamos logrando a nivel europeo. Yo creo que es relevante ponerlo en valor. Y eso es gracias también al liderazgo, al aporte, a la contribución de gobiernos como el español y también como el italiano. Y a mí no me duelen prendas en reconocerlo, el trabajo que ha hecho el primer ministro Conte y todo el gobierno de coalición en Italia, ¿no? En relación con la carta, pues todavía no hemos encontrado respuesta por parte de la presidenta de la Comisión. Es verdad que eso lo hemos enviado hace muy pocos días y que mediante pues hay un fin de semana. Esperamos tener una pronta respuesta por parte de la presidenta de la Comisión. Y en relación con el último de los asuntos en cuanto a la apertura de fronteras, bueno, creo que cada país es libre de decidir cuándo abrir las fronteras o no, y nosotros hemos considerado que un tiempo razonable para garantizar esa seguridad sanitaria a todos los turistas que quieran disfrutar de las playas y, en fin, de la gastronomía y del paisaje español, pues son esas fechas de principios de julio. Pues muchísimas gracias.